Hola, muy buenas. Vamos a ver ahora un vídeo donde comparo diferentes formas para construir una 3 en 1. 3 en 1 es el nombre en código. Veremos que en otras alternativas habrá un nombre más correcto, pero es simplemente para decir que es una operación muy parecida, construida en diferentes formas. La analizaremos sobre un mismo subyacente, abriéndolo al mismo tiempo y comparando los diferentes parámetros. La primera alternativa es una 3 en 1 clásica, tipo buy write. Compramos 100 acciones y vendemos una call in the money. Todas estas pruebas las haremos en tiempo real sobre un subyacente, el mismo para todos. La segunda alternativa será una 3 en 1 de forma sintética, construida de forma sintética. Significa que la call in the money será la misma que el caso anterior, pero el subyacente, en lugar de comprar las acciones, será formado por una operación sintética alcista, es decir, una call comprada y una put vendida. Y serán del mismo vencimiento que la call vendida in the money. La tercera alternativa será una 3 en 1 construida en la forma Poor Man Cover Call. ¿Qué significa esto? Significa que el subyacente, en lugar de ser acciones o posiciones sintéticas, será una call comprada in the money. Evidentemente esta call será a un precio más pequeño, más bajo, respecto al strike de la call vendida in the money. Comprando una call in the money, vendiendo otra call in the money con un strike superior, lo que estamos haciendo es comprar una vertical alcista a débito. Sería un bull call spread. Compramos una call y vendemos una call a un precio superior. La call que vendemos a precio superior será la misma en los tres casos. La cuarta alternativa es una venta de put normal pero cubierta con efectivo, evidentemente, para poder compararla con las otras alternativas. En lugar de comprar acciones y vender una call, vendemos una put al mismo strike que la call vendida de estos casos. Entonces tenemos cuatro alternativas para una operación parecida a nivel de riesgo, aunque hay diferencias, como veremos, y veremos qué tipo de rentabilidad, qué diferencia hay en estos a nivel de margen y todas estas características. Haremos dos pruebas sobre el mismo subyacente, como decía, que será AMD, Advanced Micro Devices. Abriremos las operaciones al mismo tiempo y compararemos el beneficio, el capital utilizado, el margen, la rentabilidad, todos los parámetros más importantes. Empezamos ahora con la 3 en 1 normal, buy write. Este es el gráfico de riesgo, la 3 en 1 normal. El gráfico de riesgo son muy parecidos para todos, evidentemente, porque estamos haciendo la misma operación. Tenemos un precio de abertura que hay alrededor de $112. El subyacente está a $112 y nosotros vendemos los strike 90, vencimiento de junio, que está en vencimiento a 29 días. La operación la abrimos con un spread del 89,11 dólares. ¿Qué significa esto? Significa que 8.911 es la inversión, el capital, porque el spread es 89,11 y tenemos un strike que hemos vendido a 90. Eso significa que el beneficio será la diferencia entre los strike 90 y el spread que hemos abierto 89,11. La diferencia entre 90 y 89,11 es 0,89. Tenemos un beneficio previsto de 89 dólares. Porque esto, acordamos que funciona siempre así, nosotros estamos comprando unos spread a 89,11 a un precio inferior al precio al cual venderemos al vencimiento, porque al vencimiento nos asignarán la call a 90. Entonces compramos 89,11 y vendemos a 90. El beneficio es la diferencia. Bien, en este caso entonces 8.911 el capital y tenemos un margen de mantenimiento de 683. Vale. Veremos ahora cómo después haremos las otras operaciones y compararemos el todo. Ahora tenemos el caso de la 3 en 1 sintética. La sintética
se compone de una call comprada y una put vendida. Mismo strike, mismo vencimiento. Evidentemente el vencimiento es siempre el mismo en todos los casos, es el de junio, y la call vendida es el mismo strike que el anterior. Tenemos un spread que esta vez es un crédito porque la diferencia entre la call comprada, la put vendida y la call vendida a 96 da un crédito de $2.050, por lo cual no se usa capital en este caso, tenemos un crédito de $2.050. La diferencia de los strikes es $20 porque la sintética es 110 y la call vendida es 90, entonces la diferencia es $20. El beneficio es la diferencia entre el spread 20,50 y 20, son 0,50, sería $50. ¿Por qué esto? Porque nosotros vamos a tener un crédito de 2050, pero tenemos que devolver a vencimiento 2000 porque es la diferencia entre 110 y 90. Porque lo que pasará aquí es que compraremos a 110 y venderemos a 90. Entonces compraremos a 2000. Nosotros estamos vendiendo ahora, tenemos unos spread negativos, estamos a crédito, ingresando 2050 y pagaremos 2000. La diferencia es el beneficio, 50. En este caso, el margen de mantenimiento es muy parecido al caso anterior, 687, porque el perfil de riesgo es muy parecido. Las pérdidas empiezan por debajo del strike 90 a vencimiento. Tercer caso, tenemos la 3 en 1 Poor Man Cover Call, que sería la vertical alcista o Bull Call Spread. Entonces aquí tenemos los strike vendido, es el mismo, strike 90, y compramos los strike 60 del mismo vencimiento de junio. ¿Vale? Compramos los strike, la call 60 y vendemos la call 90. Por lo cual tenemos un spread a débito. Es decir, la call 60 comprada es más cara que la call 90 vendida. Coste es 29,38, el coste del spread, $2.938. Y la diferencia de los strike es $30. 60 menos 90 son $30. ¿El beneficio cuál será? Será la diferencia entre el diferencia de los strike y el spread. Tenemos $30 de diferencia de spread, hemos comprado 29,38, venderemos a 30, la diferencia de 0,62 significa que el beneficio será $62. En este caso el maintenance margin es más bajo. ¿Por qué más bajo? Porque hay una protección, las pérdidas se limitan a 60 porque la call comprada limita las pérdidas a ese nivel, por lo cual el requerimiento de margen es más bajo comparado con las situaciones anteriores. El capital también es mucho más bajo, evidentemente, porque está la Pullman Cover Call. Estamos comprando una call de money, movimiento parecido al del subyacente, pero no es totalmente igual. Resumiendo, beneficio de 62 y margen ligeramente inferior 486. La cuarta alternativa es la put vendida. La put vendida, el perfil de gráfico es exactamente igual a los anteriores de la 3 en 1. Tendremos una prima de 55, un margen de mantenimiento 650, que es bastante parecido a lo que teníamos en la 3 en 1 normal y la 3 en 1 sintética. En este caso no hay utilización de capital, hay un ingreso de $55 y nada más, utilizo el margen de mantenimiento. Aquí resumimos las operaciones como se han hecho. Tenemos la Buy Right construida en 8911 con las comisiones correspondientes. La sintética es esta. La sintética es esta que tenemos un crédito de 2050. Tenemos la Pullman Cover Call, que es la Bull Call, 6090, 2938, con las comisiones.
y la put 90 a medida 0,55 con sus comisiones. ¿Vale? Hemos hecho operaciones todo muy, un periodo muy cercano. Ok, resumimos entonces cuál es la situación de las diferentes alternativas. Hemos visto que, bueno, todas son a 29 días de operaciones, los strike vendidos siempre 90 en todos los casos, estos primeros casos la call y en el último caso la put, pero siempre el mismo strike. Los spread hemos visto que es 89.11, en este caso 20.50, 29.38 y 0.55. El beneficio 89 dólares, 50 dólares, 62 dólares, 55. Hay que considerar aquí las implicaciones de capital, ahora lo veremos. Margen de mantenimiento 6.83, 6.87, en la vertical es más bajo, 4.86 y 6.50 en la cash seguro put. El capital empleado es muy diferente, 8.911 en la buy right, un crédito de 2.050 con la sintética, 2.938 con la pull make over call, la vertical, y la cash seguro put es el capital reservado para la posible asignación. Entonces, sería los 9.000 menos la prima del 0,55, 8.945. La rentabilidad sobre el capital empleado es el 12,4% de la buy right. En este caso se puede calcular porque es un capital negativo, no utilizamos capital aquí. En el caso de la vertical es 25,9 y 7,6 en el caso de la cash seguro put. Hay que considerar que en este caso utilizamos 8.911 dólares, aquí no utilizamos capital, nos dan un crédito, por lo cual el capital que tenemos se puede mantener en liquidez y puede generar intereses. Pero claro, para generar intereses hay que tener las condiciones de, bueno, estar por encima de los 10.000 dólares para generar intereses en el broker, o hay que comprar ETF de renta fija de Treasury que tengan perfil de seguridad de baja volatilidad. Esos ETFs no todos pueden comprar porque uno hay que comprar ETFs europeos que son más costosos. Entonces hay implicaciones para considerar los ingresos relacionados con los intereses sobre el capital que nos utilizas. Hay otras consideraciones que hay que hacer que son más complejas, por lo cual no lo incluyo aquí, pero efectivamente hay que tenerlo en cuenta que este dinero no utilizado se puede generar algún tipo de ingreso. En la vertical hay un capital empleado muy inferior, y la cash seguro put, el capital es este, pero no se utiliza, es decir, se queda en liquidez. Si calculamos rentabilidad sobre el margen de mantenimiento, en este caso es 161%, la sintética 87%, 157 en el caso de la vertical y 105 en el caso del super. Bien, viendo estos datos vemos que la opción de hacer la 3 en 1 con la vertical es una opción interesante, porque emplea mucho menos capital y consigue una rentabilidad superior, por lo menos sobre el capital evidentemente, y sobre el margen parecido a lo que puede ser una 3 en 1 clásica. Esta es una opción que hay que tener en cuenta. Además, la cosa interesante aquí se puede construir como se quiere. Comprada puede ser más cerca de los S-Strike, más lejos, y cuanto más lejos más capital se usa, y cuanto más cerca menos capital se usa, pero claro, el perfil de rentabilidad después cambia. Habría que hacer
pruebas con cada uno alternativas de strikes para ver cuál puede ser el más adecuado para según circunstancias y los intereses de cada inversor. Pero esta fórmula de vertical para hacer un tipo de operación tipo 3 en 1 es muy interesante. Ahora vamos a hacer una comparación de las Pullman Cover Call en tres alternativas, es decir, con tres strikes diferentes, para ver cuál es, cómo afecta el spread más o menos estrecho sobre la rentabilidad y el riesgo de todo esto. Empezamos con la primera. Utilizamos siempre los mismos datos de call vendida que teníamos antes, es strike 20. Los datos aquí son de Thinkorswim a mercado cerrado, por lo cual puede que haya alguna pequeña diferencia con lo que hemos visto anteriormente, pero los datos son homogéneos entre las tres alternativas de Pullman Cover Call que quiero enseñar, por lo cual no hay problema en ese sentido. La primera alternativa utiliza un strike, un spread muy alejado, o muy amplio, mejor dicho. Hay un strike 40 que es el strike comprado, que es el nivel que limita el riesgo, y un strike 90 que es el strike vendido. El strike vendido es el mismo que hemos visto anteriormente, el mismo vencimiento. En este caso el spread a débito, ¿no? Porque compramos la call 40 que cuesta más de la call 90 que vendemos, y el coste son $49,23, es decir, 4.923, y la diferencia del spread son 50 puntos, porque 90 menos 40, 50 puntos, y el beneficio sería $77. ¿Por qué 77? Porque es la diferencia entre 50, la diferencia del spread que venderemos a vencimiento, y lo que hemos comprado actualmente, que es 49,23. La diferencia es 0,77, que son $77. El riesgo equivalente al capital es la prima que pagamos, y el margen es de trading broker de mantenimiento es $565. Este es el primer caso con strikes 40-90. Vamos a ver el segundo, que utilizará los mismos strikes que hemos visto anteriormente. En este caso los datos pueden ser diferentes por lo que decía antes, que son los datos de Thinkorswim al mercado cerrado. Strike comprado 60, strike vendido 90. Tenemos la vertical 60-90, el vencimiento de junio. El coste de los spread a débito es 29,35, es decir, $2.935, el capital que empleamos, el coste de la prima, el riesgo se limita a 60, y el diferencial de los spreads son 30 puntos, 90 menos 60, 30, y el beneficio es $65, calculado como la diferencia entre la diferencia de los spread, que es lo que al precio al cual venderemos a vencimiento, y el coste de los spread que pagamos para comprar, 29,35. La diferencia es 0,65, que son $65. El riesgo coincide con el capital, y el margen de mantenimiento aplicado por Interactive Brokers son $482. Luego compararemos todas las alternativas para ver las diferencias. La tercera alternativa es una Pullman Cover Call o vertical alcista débito mucho más estrecha. Tenemos un diferencial de strike de solo 10, compramos los strike 80 y vendemos los strike 90. El spread tiene un coste de 9,63, es decir, $963. El diferencial del spread de 10 puntos y el beneficio es 37. 10 menos 9,63. El riesgo equivalente capital y el margen aplicado por Interactive Brokers son $196. Bien, ahora vamos a ver la comparación
entre todas las Pullman Cover Call. Aquí ya tenemos todas, 40-90, 60-90, 80-90. Tenemos los spread que hemos visto, el beneficio que hemos visto, 77, 65, 37, el margen de mantenimiento que hemos visto, 565, 482, 326, el capital empleado que es equivalente a la spread y la rentabilidad anualizada. En el caso del spread más amplio es el 19,2%. En el caso del spread intermedio es el 27% y en el caso del spread estrecho es el 45,7%. Y sobre el margen, el primer caso y el segundo caso es bastante parecido, mientras que en el caso del spread más pequeño es más amplio. Una cosa que no he comentado, en este caso he incluido en el cálculo de rentabilidad las comisiones de 2 euros de comisión. Es decir, he reducido el beneficio de 2 euros para hacer estos cálculos. Estas son rentabilidad más o menos neta. Bien, vemos que yendo hacia spread más estrechos se puede incrementar la rentabilidad anualizada, aparte de la reducción del riesgo. Bueno, aquí cada uno puede sacar sus propias conclusiones y ver qué tipo de operaciones pueden ser más adecuadas.